¿Qué tal? En este video vamos a resolver los ejercicios correspondientes a la parte de progresión aritmética. Entonces, si recuerdan, en la progresión aritmética tenemos que es una serie de términos que van a estar variando por un término constante, una diferencia. Esta diferencia puede ser positiva o negativa. Y pues bueno, en este primer problema nos dice determina el último término y la suma de la progresión aritmética. 48, 45, 42, si cuenta con 15 términos. Ok, entonces aquí lo que nos está dando es los tres primeros términos de esta progresión y el número total de términos. Ahora, lo primero que vamos a calcular va a ser el último término y eso se va a hacer con esta fórmula. Esta fórmula, recuerden que nos está diciendo que el último, o el término X, o el término N en este caso, se va a calcular tomando en cuenta el primer término más el número del término que estamos buscando menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces, aquí nos está diciendo que son 15 términos, por lo tanto, el término que estamos buscando va a ser el término número 15. Entonces, aquí el primer término que nos da va a ser 48. El término que estamos buscando, o el número de término que estamos buscando, es el 15. Menos 1, esto multiplicado por la diferencia o la variación entre un término y otro. Ahora, si vemos aquí, pasa del 48 a 45 y de 45 a 42, entonces nuestra variación va a ser de menos 3. ¿Por qué? 48 menos 3 va a ser igual a 45. 45 menos 3 va a ser igual a 42. Muy bien, entonces ya que tenemos todos los términos sustituidos en la fórmula, ahora sí vamos a resolverlo. Entonces, lo primero que hacemos, voy a copiar esta parte. Ok, entonces me dice que A15 va a ser igual, o el término 15 va a ser igual, aquí tenemos el 48, más, en este paréntesis, 15 menos 1 es 14, y esto va a ser multiplicado por menos 3. Lo cual quiere decir que a 48, 14 lo multiplicamos por menos 3 y me va a dar menos 42. Por lo tanto, mi término 15 sería igual a 6. Y con esto ya estamos resolviendo esta primera parte del ejercicio. Entonces, el último término de esta progresión aritmética sería igual a 6. Ok. Vamos, los quiero juntar aquí un poquito para que me dé espacio para la siguiente parte del ejercicio. Entonces, la siguiente parte del ejercicio lo que me dice es la suma, calcular la suma de la progresión aritmética. Entonces, para la suma de la progresión aritmética tengo esta fórmula que me dice que la suma de los números X, en este caso voy a sumar toda la progresión, entonces sería la suma de los 15 términos, va a ser igual al primer término más el término, el último término en este caso, que sería el 15, multiplicado por la variación o la diferencia, perdón, multiplicado por el total de los términos, no por la diferencia, por el total de los términos que estoy trabajando o que quiero sumar, y todo esto dividido entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría esto una vez que sustituyo los datos? Entonces, el primer término, aquí ya me lo dio, que es el 48, eso va a ser mi primer término. El término número 15, aquí sería ese de 15. El término número 15 va a ser el 6, es el que acabamos de calcular. Los términos, o el total de términos que estoy trabajando aquí sería 15. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, esto es igual a 48 más 6, lo vamos a sumar primero,
y me va a dar 54, que sería 54, que va a estar multiplicando a 15, todo esto dividido entre 2. Esto es igual, entonces en su calculadora pueden multiplicar 54 por 15, les va a dar 810 dividido entre 2. Y esto es igual a 405. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumamos 48 más 45 más 42 y así sucesivamente hasta llegar al 6, mi suma de todos estos términos sería 405. Entonces, igual lo pueden comprobar haciendo la mano, pero bueno, no creo que sea necesario. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un poquito más complejo. Nos dice, el primer término de una progresión aritmética es término 1 igual a menos 2, el último término es 48 y la suma es 253. Nos pide determinar n y d. Lo primero que tenemos que revisar es cuál de las fórmulas o con cuál de las fórmulas voy a poder resolverlo. Entonces ubico mis datos que tengo. ¿Tengo la suma de todos los términos? Sí. Tengo el primer término y tengo el último término. Si uso primero esta fórmula, tengo todos los datos para tener una sola incógnita. Ahora, ¿por qué no puedo empezar con esta fórmula para calcular la diferencia o la variación entre los datos? Porque si utilizo esta fórmula, voy a tener una incógnita que va a ser n y otra incógnita que va a ser d. Entonces, sería mucho más complicado. Entonces, vamos a trabajar en inicio con esta fórmula. Entonces, aquí voy a tener S de n. ¿Por qué no lo estoy sustituyendo en este caso? Porque no, lo que tengo que calcular justamente es n, es decir, no sé cuál es el total de los datos. Aquí vamos a tomar mi primer término, que va a ser menos 2. Mi último término, que es 48. Y aquí está mi suma de todos los términos, que sí me la está dando, que son 253. Muy bien, entonces ya tengo mi fórmula, ahora sí puedo empezar a sustituir los datos. Bueno, ya sustituí los datos más bien, ahora sí ya puedo empezar a despejar. Entonces lo primero que tengo que hacer es, aquí tengo una división, vamos a eliminar esta división. Entonces, si algo está dividiendo entre 2, recuerden, tenemos que hacer la operación contraria, por lo tanto me quedaría 253 que multiplica a 2. Esto va a ser igual. Como ya eliminé esta división, ya eliminé la fracción y de este otro lado ya no tengo que poner la fracción. Me quedaría menos 2 más 48. Bueno, vamos a hacer la operación de una vez que está dentro del paréntesis. A 48 le quitamos 2, recuerden, porque el positivo es el más grande, entonces le quitamos el más chico, que en este caso es el negativo. Me queda 46. 46 que está multiplicado por n. Muy bien. Entonces aquí hacemos la multiplicación, entonces me dice que 253 multiplicado por 2 me va a dar 506. 506 que es igual a 46 que multiplica a n. Entonces aquí de nueva cuenta tengo que hacer la operación contraria, es decir, en este caso estoy haciendo una multiplicación, por lo tanto tengo que hacer una división. Por lo tanto, me quedaría que n va a ser igual a 506 que divide o dividido sobre 46. Y esto es igual, entonces tomo el 506, lo divido entre 46 y me daría 11. Entonces tenemos aquí que mi n o el total de mis datos va a ser 11. Ahora sí ya puedo utilizar esta otra fórmula para calcular mi d. Entonces vamos a tomar esta fórmula y aquí me diría ADN, en este caso es el último término, va a ser 48. A1 va a ser menos 2 más n, que en este caso son 11, y multiplicado por la d que no conozco. Ok.
Muy bien, entonces vamos a ver lo primero que podemos mover, lo primero que podemos quitar. En este caso va a ser el menos 2. Entonces, el 48, vamos a hacer la operación contraria. Si está restando el 2, vamos a sumar del otro lado. Entonces sería 48 más 2 es igual. Aquí en el paréntesis ya podemos hacer la operación. Sería 11 menos 1 me da igual a 10, que multiplica a mi d o mi variación. Esto quiere decir que 50, porque 48 más 2 es 50, va a ser igual a 10D, o lo que es lo mismo, D o mi diferencia va a ser igual a la división. Recuerden que aquí está haciendo una multiplicación, entonces vamos a hacer la operación contraria, que es una división. Entonces sería 50 sobre 10, o lo que es lo mismo, 5. Entonces tenemos que mi variación entre un término y otro va a ser de 5, una cantidad de 5. En este caso, pues va a ir en aumento, es decir, empiezo con menos 2, a menos 2 le sumo 5, y así sucesivamente hasta llegar a 48. Y pues bueno, de esta manera se resolvían estos ejercicios de progresión aritmética. Espero les sirva.